Soy Federico Anaya Gallardo, abogado, politólogo, con licenciatura y algún día terminaré mi doctorado. Y fui candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia en la última elección judicial. Cuando entras a una elección siempre tienes el fantasma horrible de Carlos Hank González diciendo que un pobre político, más bien que un político pobre es un pobre político. Es decir, si no hay plata, no puedes hacer política. Y gracias a la plataforma del INE, que es muy clara, pues ingresé todo lo que gano normalmente en los últimos 3 años y luego lo que gasto, y descubrí que tengo un ahorro potencial de 70,000 pesos por año y que no los había ahorrado, entonces tenía solo 50,000. Entonces la pregunta es, ¿qué puedes hacer con 50,000 pesos? Primero, tienes que conseguir que si a alguien le prestaste 30,000 pesos te los devuelva, porque si no, no empieza la campaña. Así me pasó. Pero se pudo hacer mucho. A ver, primero, era una campaña que más bien se iba a las redes sociales. 1. 2, una campaña que dependía mucho del conocimiento que tuviera la gente. Y ahí la cosa que más me impactó positivamente fue que la gente se acordaba de lo que había hecho yo en Chiapas o en San Luis Potosí y aquí en la Ciudad de México. Incluso de repente aparecían fantasmas del pasado. Un caso muy difícil que tuve en la Autónoma de la Ciudad de México, de violencia de género, quienes apoyaban al que fuera el agresor, trataron de decir que había hecho yo un procedimiento injusto malo. Pero ni siquiera tuve yo que hablar, sino que en las mismas redes sociales contestaron las víctimas y otras personas diciendo, no, lo que pasó fue esto, esto y esto. En otras palabras, la cosa funcionaba bien y funcionaba con poco presupuesto. La otra cosa que yo me sentía feliz de verlo en la práctica es que las campañas importan. La gente sí se da cuenta cuando un candidato tiene los recursos que decía, que todo el mundo dice que tiene poquitos, y no los tiene porque está usando más. O sea, la parafernalia se nota, ¿no? O como decía un programa americano de hace como 30 años, el entourage, el entorno del que va caminando la celebridad, se nota que cuesta, ¿no? Y la gente fue evaluando eso. Al principio tuvieron mucho impacto este tipo de campañas, pero después empezó a bajar su efectividad y la gente empezó a discutir temas. Ojo, a mí, como te digo, me volvieron a presentar el pasado y no me fue tan mal al confrontarme con ese pasado mío. A otros candidatos y candidatas no les fue tan bien en esa confrontación, pero mi punto es, la campaña funcionaba y funcionaba con poquito ingreso, siempre y cuando tú hubieras tenido algún tipo de trabajo previo. Y esto creo yo que le contesta a los sabios politólogos del Círculo Rojo, que decían que era imposible hacer una buena campaña de esta manera. No, sí se puede, y eso también explica, por ejemplo, entre los ganadores, el tremendo salto que da Hugo Aguilar respecto de otros candidatos. De hecho, a mitad de la campaña, en una comida con un viejo amigo del doctorado, él me decía, bueno, pero es que Oaxaca es imposible movilizarlo, es muy complicado, y aparte, ¿quién conoce a Hugo Aguilar? Bueno, ok, no le dije nada, porque somos buenos amigos, pero estamos en dos trincheras distintas, entonces en el momento de la batalla no le platicas, pero ya después le decía, oye, espero que hayas ido a ver quién era Hugo Aguilar. La historia de Hugo, precisamente en Oaxaca, aseguraba, o me podía a mí hacer prever, que gente de Oaxaca iba a salir. Y salieron. Y la otra cosa fascinante, ya al mero final, fue descubrir que las fuerzas reales, que siempre han estado metidas en cómo se designan jueces, magistrados y ministros, volvieron a salir. Ahí estaban los grupos de interés empresariales, estaban sindicatos y organismos partidistas, pero sin su cabeza, su sombrero de partido, sindicato o confederación, sino influyendo, tratando de organizar quinielas y de fomentar que hubiera quinielas. Ahorita, Viri Ríos nos acaba de decir que había como 7 acordeones, todos, cada uno de ellos diciendo que eran el anillo único de Saurón que iba a dominarlo todo, ¿no? Pero no, eso es parte, en mi opinión, de lo que ocurrió al final. Porque de otra manera no me explico
Porque, ojo, tampoco es que yo fuera un franciscano milagroso, ¿verdad? La gente confió en mí y también en otros candidatos y salieron a votar. Y cuando oían que había otros acordeones o propuestas de combinaciones, pues las cambiaban un poco, nos incluían a nosotros. Solo eso podría explicar en el agregado que sean tan cercanos el séptimo, sexto, quinto con el cuarto en varones. Es un poco distinto en mujeres, porque ahí tenías aparte 3 compañeras que ya estaban con una exposición gigantesca como ministras, entonces traían, digamos, un hándicap favorable muy grande. Pero en varones es muy claro que la gente tomó en consideración los acordeones de arriba, los de abajo y los del medio, y luego tomaron decisiones. Ahora, perdón por el rollo, pero es que ahorita el politólogo anda entusiasmado. Lo que tendríamos que discutir mejor para futuro es estas fuerzas reales de la política mexicana, que de por sí ya actuaban en el mecanismo de designación, o sea, que nadie venga a engañarnos que un gobernador o una gobernadora no iban a tocar la puerta de la presidencia para decirle, oiga, a mí me parece que ahora que viene un ministro de la Corte y hay estos asuntos en la Corte, sería bueno tal persona, ¿verdad? Estoy seguro que lo hacían. Qué bueno que ahora lo hacen más abiertamente. Pero entonces la pregunta es, si lo van a hacer más abiertamente, sería bueno que fuera un poco más organizado. Porque pensemos que en la teoría abstracta del derecho no se valía ningún tipo de acordeón si nos ponemos duros. Eso fue un debate jurídico durante la última parte de la campaña. Pero entonces no se valen los de las organizaciones de base y populares, pero tampoco los que vengan de las élites. Y me parece que eso es una mala solución, porque es obligar a todos a irse abajo de la mesa. Más bien la solución tiene que ser todos arriba de la mesa, pero con reglas más claras. Eso es un pendiente, pero por cierto, no nos habríamos dado cuenta si no hubiéramos estado en esta elección, ¿verdad? Uno empieza a mejorar sus métodos de natación ya que está en la fría y tumultuosa piscina, ¿verdad? En resumen, me encantó estar en el proceso. Sí se vale hacer una candidatura ciudadana, sí importa la historia personal y la cercanía que tengas o no con la gente, y la campaña importa. Entonces, la última vez que chequé, estas eran características de la democracia, por eso me da tanto coraje oír a la derecha diciendo que no fue democrático, pero bueno. Déjame contarte de otra candidatura que sí fue exitosa, pero fue hasta abajo, a nivel de juez de distrito, o sea, juez de primera instancia a nivel federal. Es en el distrito que le correspondió en la Ciudad de México a lo que son las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza, que son colonias como la Agrícola Oriental, por ejemplo. Bueno, en esa parte que es la parte vieja de la nueva ciudad, o sea, fueron las primeras colonias populares al oriente, había un candidato que su carrera como abogado ha sido en sistema penitenciario federal, a veces en la Ciudad de México, como funcionario público. Él es abogado y da clases en ciencia política de la UNAM. Entonces, ahí tenía una referencia académica fuerte, sus alumnos estaban entusiasmados, no podían hacer campaña por él, por las reglas del INE, pero sí, en sus redes sociales decían, yo conozco a esta persona, se vale, sin estar coordinados por él. Pero el fenómeno era obvio, yo me tropecé con varios de sus alumnos y exalumnos en el camino. Se llama Cristian Castro, que era el único problema, probablemente, pero son azares del destino y de la genealogía y el registro civil. Pero tiene toda la experiencia para el cargo porque él buscaba ser juez penal en materia de ejecución de sanciones, es decir, lo penitenciario. Tuvo la suerte de él tener la vocación y que le tocara esa candidatura. Eso no fue siempre la verdad. Hubo compañeros que andaban buscando ser jueces o magistrados en una entidad federativa y los terminaron mandando a otra. Todavía no sé cómo le fue a un amigo que tuvo que hacer campaña en Irapuato, creo, o en Pénjamo. Es una cosa rara. ¿Por qué pasaban esas cosas? Y la cosa más importante, perdón, Cristian vivía en esa región. Entonces él hacía campaña y a mí me tocaba verlo porque terminaba un evento conmigo y empezaba otro con él. Platicábamos un poco, así lo conocí. Y a veces me quedé a ver la interacción y la gente le preguntaba el problema tal del barrio, cómo lo piensa atender. Y él explicaba primero que él era para ejecución de sentencias, pero que por supuesto hay que ver
cuánta gente del barrio termina en reclusorios y cómo viven, etcétera, porque la idea de la reinserción es importante, hay que regresar. Bueno, ese tipo de temas, cuando los territorializas, funcionan mejor. Problema. No siempre las candidatas y los candidatos vivían en el lugar donde estaban haciendo campaña. Ahora, ¿por qué? Porque el Poder Judicial saliente nunca nos quiso decir cómo había dividido los distritos y los circuitos. Y cuando el arreglo judicial que ellos hicieron durante 30 años llega al INE, el INE no entiende nada y trata de organizarlo de alguna manera donde el conjunto de electores que le toca a cada juez o magistrado sea más o menos igual, para que haya algún tipo de representación democrática igualitaria. Pero eso no tiene nada que ver con la materia ni con dónde vive la persona. Ahora, si hubieran sido estrictos con que sea residente del distrito donde le toca, pues en una de esas teníamos muchas candidaturas vacías, ¿verdad? Entonces era peor ese escenario que el otro. Eso hay que resolverlo. Y ahí hay que decirle al nuevo órgano de administración judicial, primero que nos diga cómo está organizado el mundo, los distritos judiciales, y que los mejore. Perdón por el rollo, esto también es de abogado. Defecto del sistema judicial previo. No tenía juzgados ni magistraturas especializadas en territorio y pueblos originarios, pero sí tenía en competencia económica y telecomunicaciones. Bueno, telecomunicaciones. En todo el país hay concesiones sobre espectro radioeléctrico para transmitir, dar servicio de Internet, por ejemplo, que es el negocio más grande. En todo el país. Y no se dan para regiones muy grandotas, sino más bien chiquitas. Bueno, resulta que todos los jueces que te estoy diciendo de telecomunicaciones estaban en la Ciudad de México. ¿Por qué? Si en todo el país hay concesiones. Ah, pues la explicación era pues porque aquí estaba el IFETEL, pero sus actos tienen efecto en todos los territorios. Es más, yo te diría, donde hay más concesiones, debería haber un juzgado, ¿no? Federal sobre esa materia. Pues no, todos estaban aquí y entonces todos tocaban aquí. Y cuando el INE tiene que organizarlo, por eso es que las cosas quedaron en 2 distritos de Iztapalapa. Entonces la derecha grita y se desgarra las vestiduras diciendo, ¿cómo es posible que solo los de Iztapalapa puedan? Pues eso no es culpa ni del INE ni de la elección, es culpa del Poder Judicial previo, que organizó así el mundo. Bueno, eso hay que reorganizarlo. Hay que tener juzgados especializados en muchas otras materias importantes, territorio, ecología, etc. Pero aparte, tienes que distribuirlos mejor. Porque ahí viene qué. En los candidatos, no me acuerdo si para jueces o magistrados, resulta que había 3 candidatos, 2 que provenían del viejo sistema, o sea que ya eran, y 1 que provenía del litigio privado en esa materia. No es lo mejor. Yo decía, pues por lo menos que hubiera otros 2 candidatos que vinieran de la academia, pero no nos dio. Esas cosas hay que discutirlas. Perdón por lo súper concreto, pero si no lo decimos ahorita, luego se nos va a olvidar. Creo que no nos habíamos dado cuenta que uno de los elementos de la reforma es que la persona que presida la Suprema Corte ya no organiza la administración del Poder Judicial. Eso era el sistema previo. Ahora, ¿quién organiza el Poder Judicial? 5 personitas. Una la va a nombrar el Poder Legislativo Federal. Ahí vamos a tener otro acto de Cámara de Diputados contra Cámara de Senadores a quien le toca. Otro, la Presidencia de la República. Como es unipersonal, no creo que haya mucho escándalo ahí, pero nos faltan 3. Estos 3 los tiene que nombrar el Pleno de la nueva Corte. Y lo tiene que hacer de inmediato, o sea, el mismo 1 de septiembre. En otras palabras, quienes ya están adentro de la Corte deberían empezar a discutir quiénes pueden ser. Hay que leer otra vez el texto constitucional y cómo quedaron las leyes orgánicas para ver si son ministros de la Corte, no creo, o son personas nombradas por la Corte. Bueno, y eso es bien importante porque hasta donde entendemos no va a estar el ministro presidente. Pero entonces, ¿quién va a administrar la Corte? Todo esto que dije ahorita, ¿dónde están los juzgados? ¿Cuál es su territorio? ¿Cómo se organizan los circuitos judiciales? Todo eso lo hace este órgano. Y el problema, si la quieres ver pesimistamente, es sacaste a la tigresa por la puerta, o sea, la ministra presidenta de la Corte ya no dirige, y se meten 3 tigrillos por la ventana que vienen también de la Corte. ¿Quiénes van a ser? Por ejemplo, regresemos al asunto de los acordeones.
en los múltiples acordeones que Viri Ríos ya nos dijo que hubo, aparece de pronto como preferido en algunos acordeones el magistrado Molina. El magistrado Molina es del viejo régimen judicial, era parte del Consejo de la Judicatura de Piña, fue de los que permitió que hubiera este paro extraño, donde estaban en huelga y de todas maneras cobraban su sueldo. Y luego ya que la cosa era insostenible, él chaquetea, se pone del otro lado y entonces le dice, ya regresen a trabajar. Y Molina, de alguna manera, se vale, en la política pública los chaqueteos se valen, y también se vale cobrarlos. Entonces Molina de pronto apareció en alguno de los acordeones de las élites. La pregunta es, ¿podríamos tener a Molina entre estos tres? Esto parece que ya estamos discutiendo grilla específica, pero me parece que es válido hacerlo, porque Molina es un cuadro que tiene virtudes. Conoce cómo funciona el sistema judicial porque estaba en la administración de él. Pero también, como decía don Mariano Escobedo, con respecto del coronel López, pues qué bueno que le entregó la plaza de Querétaro, pero un traidor traiciona una vez y también traicionará otra vez. Entonces ya no quiso volverlo a ver. Así dice la tradición liberal. No sabemos exactamente qué haya pasado con López. Pero Molina puede alegar que conoce cómo funciona el sistema, que estuvo en el previo sistema administrativo y que puede asegurar continuidad y estabilidad. Pregunta, ¿lo estarán tomando en consideración las y los ministros nuevos? Recordemos, la Constitución dice necesitan juntar 8 de 9 votos, es casi unánime, para nombrar a los 3 administradores. Y los administradores son importantes. Acuérdate, para que no sean 3 tigrillos que se meten por la ventana, porque entonces no habremos avanzado todo lo que podíamos avanzar. Primero el lenguaje, y yo creo que ahí hay una muy buena señal que da Hugo, porque empezó no con el lenguaje, pero sí con otro símbolo, el gráfico, o sea, la toga sí o la toga no. Ese es un tema de apariencia superficial, pero el símbolo importa. Y creo que lo razonable es ser abogados. Es una ley imperfecta, dirían mis profesores de teoría del derecho. No tiene sanción y por lo tanto es una de esas leyes raras que si no las cumples tampoco te pueden sancionar. Hay que mejorarlas, sin duda. Entonces hay que decirle a la presidencia y a las cámaras que discutan otra vez el asunto, pero que lo discutan bien. Los símbolos hay que discutirlos colectivamente. Ahora, eso es un símbolo. Hay otro símbolo importante porque es mucho más práctico, que es el lenguaje. ¿Cómo discute la Corte? Todos los debates de aquí en adelante van a ser en el Pleno, o sea, los 9 ministros y ministras sentados. No queremos, la ciudadanía, que sigan hablando en juridiquiñol. Segundo, los que escuchemos los debates, que ya ahorita son televisados, queremos que nos expliquen cuál es la lógica del debate, de tal manera que podamos seguirlo. Ya sé que los 130 millones no vamos a estar oyendo todos los debates todo el tiempo, pero una buena cantidad de gente sí se los va a aventar completos. Entonces sería bueno que nos explicaran la lógica del debate, que ahorita es muy enredosa. Acuérdate que la derecha estaba muy enojada hace como 5 años con Saldívar, porque la manera en que organizó la discusión de un tema complicado en materia eléctrica permitía hacer unas votaciones medio raras, entonces nadie sabía si había mayoría o no había mayoría para qué cosa, ¿verdad? Bueno, ese tipo de confusiones no se vale. Hay que decir claramente cómo van a discutir, en qué lenguaje, que tiene que ser accesible a todos. Y la otra cosa es los temas. La Corte, el Pleno, sí puede con mucha mayor claridad decir, voy a dedicarme a asuntos que interesan o son urgentes. Fíjate, la presión de la elección hizo un milagro la última semana. Gutiérrez Ortiz Mena finalmente dice que ya tiene un proyecto para la liberación de Hilda, una de las víctimas de esta conspiración de Miranda de Wallace. Bueno, se tardaron nada más 3 años y nada más fue hasta el último momento después de la elección en que se atreve finalmente a decirlo. Qué bueno que llegó, pero llegó tarde. Hay decenas, tal vez cientos de casos de ese estilo que están esperando. En la campaña, una compañera que venía de Defensoría Pública en la Ciudad de México, en un acto más grande de una universidad, de repente se acerca y me dice, si usted llega, nada más le pido una cosa. Acepten la mayor cantidad de incidentes de inocencia, de reconocimiento de inocencia. Porque luego ya que todo está perdido y que el asunto nada más está alargándose en los tribunales colegiados,
la Corte podía traer y decir, no, aquí el criterio tiene que ser libertad. Ese tipo de cosas urgen. Tú, a una persona contra la que no había pruebas, no puedes tenerla más tiempo esperando justicia. Y esas son cosas que sí puede hacer el Pleno. Y el ministro presidente, con una mayoría, dudo que alguno de los recién electos vaya a decir que no. Si hasta Gutiérrez Ortiz Mena ya propuso liberar a Hilda, una cosa, a la siguiente corte le va a tocar decir, bueno, si en este caso se cayó la acusación, en todos los demás que están contaminados de lo mismo debería caerse también la acusación. Por cierto, el caso Vallarta. ¿Cuántos años van después de que Florence Cassés fue liberada por la Corte? Esas son las cosas que la Corte podía hacer y no hizo. Esas son las cosas que necesitamos que haga la Corte ahora. Bueno, primero, ahí hay que ser bien fríos. Estamos empezando de un nivel muy básico. El año pasado, en 24, cuando la derecha sacaba siempre al World Justice Project y su estudio sobre México, nunca nos lo contaron completo. Cuando yo lo chequé, hubo una cosa que me causó espanto. Cuando le preguntan a la gente qué problemas tiene, le dan muchas opciones, algo así como 10, 12 opciones, porque hay muchos tipos de problemas. Familia, herencias, propiedad, cuando compras una cosa y no te dan la calidad de cosas que habías comprado, etc. Y lo interesante es que esas problemáticas se dividían muy equitativamente, más o menos a 10%. Lo penal, una cosa interesante, estaba abajo, como por el 8.5%. Y asuntos de consumidor subía a 25%. O sea, la cosa donde hay más bronca en la sociedad en primer momento es consumidor. No lo penal, no lo civil y la propiedad. Es una cosa bien interesante. Bueno, pero esa es la realidad de problemas. Luego le preguntaban a los encuestados, es una muy buena encuesta, ¿usted consulta a un abogado para el problema que tiene? Y solo una tercera parte dicen que sí. En otras palabras, 70%, no, 66% prefieren no invitar a un abogado al debate. Y peor todavía, de los que sí consultaron al abogado, solo una tercera parte va a un tribunal. En otras palabras, la inmensa mayoría de los problemas que realmente ocurren en la sociedad nunca llegan a un tribunal. Es decir, los tribunales son, en todos ellos, federales y locales, un poco inexistentes en la realidad práctica. Y por eso cuando se fueron a paro en el Poder Judicial Federal, nadie se dio cuenta de que estaban en paro, porque son muchos temas, muchos asuntos, pero no tienen impacto social porque es una minoría de una minoría. Y sí dijeron durante el debate que necesitábamos, por cada juez que tuviéramos, necesitábamos algunos que se fueron leves, otros 4, o sea, 5. Y otros dijeron que otros 8, es decir, 9, para poder, en caso de que la gente fuera a los tribunales, poder atenderlos. Ese es el gran reto. La gente no está acudiendo a los tribunales porque hay un círculo vicioso donde no están relacionados con el pueblo no confía en ellos, entonces las cosas se resuelven por otro lado o no se resuelven. Y eso es lo peor de todo, no se resuelven. En la colonia Roma, tan elegante y ahora gentrificada, tenemos arriba del 50% de la propiedad que no está debidamente registrada. ¿Por qué crees que hay caos inmobiliario? Los piratas inmobiliarios pueden hacer de las suyas porque no hay claridad en el registro. ¿Y por qué no hay claridad? Porque la gente prefirió no pelearse en la familia, entonces abandonaron el pleito por la herencia en una generación y luego en otra generación. ¿Por qué? Porque la gente prefiere vivir sin abogados y sin jueces. O sea, no es una buena solución. Entonces, ¿cuál es el reto? Que ahora que la gente se apropia de sus tribunales en primera instancia, les dé seguimiento. Y ahí me suena que 9 años para la siguiente elección, donde el juez de distrito o el juez de primera instancia se puede reelegir, es muchísimo tiempo. Pero tampoco puedes hacer que el juez dure demasiado poco. Era una mala opción. Pero habría que, con los tribunales de disciplina judicial, hacerle más espacio en los medios a este asunto. Perdón por el rollo, un detalle cultural. Somos el país más parecido a los Estados Unidos en términos de organización constitucional. Bueno, dicho eso, ¿no te parece raro que en Estados Unidos uno de los temas más socorridos de la cultura teatral
cinematográfica, televisiva, sean los juicios y el derecho, y en México no. ¿Por qué? Porque la gente allá, desde hace 200 años, está apropiada del sistema judicial. Ahí a veces hay locuras. Recomendación, Billy the Kid, que es, creo que de Amazon, ¿no? Algo por decirlo, es muy buena porque te demuestra que todos los sistemas judiciales pueden estar corrompidos hasta la médula y provocan rebeliones sociales. Pero eso lo están discutiendo hace 2 siglos en Estados Unidos. Entonces la gente se impregnó de cultura jurídica y por eso le gusta leer y ver series sobre abogados. Aquí no, aquí simplemente nos desprecian. Dices, soy abogado y van a otra mesa para platicar de cosas decentes. No, el derecho es importante discutirlo. Hay que apropiarse de este tema y empezar a contar las historias en los medios de los buenos jueces y de los malos jueces. De tal manera que nos apropiemos más de la práctica. Y ahí vamos a empezar a darnos cuenta de todos los demás defectos que tenemos que hacer. Entonces, esto es, en realidad, en resumen, un primer paso bien chiquito hacia esa apropiación. Nunca iba a pasar con el sistema previo, y aquí ya pasó, entonces hay que seguirle adelante. No hemos cambiado todo, pero ya aprendimos cómo se cambian las cosas, ¿no? Mira, también hay una responsabilidad administrativa. Por ejemplo, la contraparte de este compañero que ganó su elección allá en Iztacalco, Venustiano Carranza, Cristian Castro, es en realidad la autoridad administrativa en materia penitenciaria, que tiene una responsabilidad gigante, que es la rehabilitación social de la persona que está interna. Y el juez tiene que evaluar 2 cosas: cómo va evolucionando la persona interna, pero también cómo está funcionando el sistema penitenciario, cuáles son las condiciones. Ojo, la Ciudad de México tiene muchas mejores condiciones que otros estados, pero de todas maneras los infiernos existen, ¿verdad? Entonces, Cristian está frente a un reto impresionante. Por eso me encanta que su electorado sea de su colonia, porque si lo ven llegar a su casa y se enteran de una injusticia, le van a reclamar. Y eso va a ser una presión para que él sea más equitativo, sea más consciente. Contimás, diría mi abuela Lola, si alguna de las personas que están internas también es de esa zona. ¿Eso suena a conflicto de interés? No, suena a que la población está vigilante porque hay algo que le importa. Pero hay que darle seguimiento. Por eso presumo el nombre de él, que nos perdone el cantante. Pero Cristian Castro hay que darle seguimiento. Yo lo oí, era un magnífico candidato, ganó. Ahora tenemos que ver el performance como juez y a partir de eso ver cómo se le da seguimiento. Ojo, y nos vamos a enterar cómo funciona el sistema penitenciario. Con los demás jueces nos vamos a dar cuenta cómo funciona el Ministerio Público en los penales. U otras instituciones, en los civiles vamos a descubrir los horrores de los registros públicos de la propiedad. ¿Cómo es posible que no esté clara quién es el dueño de algo? ¿Cómo es posible que se puedan hacer falsificaciones? De algunas nos hemos enterado hace años, te acordarás. El registro público de la propiedad había inscrito a nombre de un señor que nunca existió o que nunca le vendió en Paraje San Juan una propiedad, ¿te acuerdas? Bueno, ¿y qué pasó? Como que se nos perdió el hilo de ese asunto. Ahora vamos a tener muchos casos a los que les podemos dar seguimiento. Y ya sé que en este momento lo peor que uno puede decir es, tenemos que ser más como los primos de Estados Unidos, pero sí, en esas cosas, en apropiarnos del sistema judicial, volvernos todos abogados y abogadas, en eso sí tenemos que hacerlo. Les juro que las novelas de abogados pueden ser divertidas. Compañeros, soy Federico Anaya Gallardo, soy abogado, licenciado en Derecho y politólogo. Algún día terminaré mi tesis doctoral. Y estoy aquí en 4TV, que es un espacio que recomiendo mucho. Hay que oírlo y hay que discutir a partir de lo que ustedes oigan aquí. Gracias.